solamente decir un par de cosas. Dado que son tres características GCL3, la uno, como para darle prioridad a lo más importante, la vamos a dejar solamente en caso que hayan dudas para el final. De tal manera que Pola va a hablar del GCL3.2 y yo voy a hablar de GCL3.3. No, les decía que un agrado tremendo estar hoy día con ustedes, que veo muchos amigos y muchos colegas de control de infecciones que también son evaluadores. Y bueno, y qué bueno poder discutir este tema que ha sido tan complejo en verdad y ha sido causa de tantos problemas en las evaluaciones, por varias razones. Primero porque en verdad estas características son muy difíciles de evaluar, por un lado, y segundo, porque existen demasiadas instancias para que esta característica no se cumpla. Y bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora, voy a compartir la pantalla, es conversar un poco de la característica GCL 3.2, partir diciendo que esta característica es la que saca más, digamos, roncha, tanto a los comités de calidad como a la enfermera control de infecciones, que en verdad antes de la acreditación se tira todos los pelos, porque realmente la posibilidad que encuentren algo que no funcione es bastante alta, como vamos a ver ahora. Entonces vamos a ver rápidamente, porque en verdad esto nos puede dar para un curso entero, algunos antecedentes, la normativa vigente. Vamos a ver entonces la evaluación del primero, segundo y tercer elemento medible en esta característica, las metodologías de constatación y razones más frecuentes de incumplimiento. Bueno, acuérdense, ¿no es cierto?, que la vigilancia es uno de los principales hitos de los programas de control de infecciones, y todos ustedes saben que la vigilancia es la que nos permite diagnosticar el estado de las infecciones en los establecimientos de salud. Sin vigilancia no tenemos programa de control de infecciones, y por eso esta característica es tan importante, porque de alguna manera engloba los aspectos más importantes de los programas de prevención y control. Y la vigilancia ha demostrado, ¿no es cierto?, que disminuye infecciones, que permite saber lo que está ocurriendo, nos permite evaluar las medidas de control y, sobre todo, muy importante, cumplir con la normativa nacional. En Chile, la vigilancia epidemiológica es obligatoria para hospitales y establecimientos públicos y privados y constituye uno de los elementos esenciales de los programas de control de infecciones. Entonces, ustedes todos lo saben muy bien, son los elementos que evaluamos en esta característica. Primero, si existe un documento, digamos, que describe el sistema de vigilancia, que se han definido los indicadores y que existe constancia que se ha realizado la vigilancia tal como se describe, ¿no es cierto?, en el primer elemento medible. Hasta acá la cosa parece fácil, ¿verdad? Parece como cualquier otra característica del sistema de acreditación. El problema acá es que uno tiene que cumplir a cabalidad con la normativa nacional, que la normativa es extensa, por un lado, por otro lado que hay que entenderla, y por otro lado que a cada rato va actualizándose. Por lo tanto, uno tiene que tener claro cuál es la normativa nacional y tener claro cuál es su objetivo y qué es lo que pretende esta característica o este sistema, porque tiene que ser según orientaciones del Ministerio de Salud. Eso significa que nosotros, que a diferencia de otras características, acá nosotros, ningún prestador puede definir lo que ellos quieran, sino que en este caso tiene que ir exactamente de acuerdo a lo descrito y lo orientado por el Ministerio de Salud. Bueno, la norma del Ministerio de Salud para poder evaluar esta característica son súper extensas, ¿ya? Partimos, porque varias de esas ya han quedado no vigentes, pero de acuerdo a la normativa vigente en este momento, partimos con la norma 124, ¿verdad?, que es la que describe y define el programa, es como el corazón y el alma mater del programa de control de infecciones. Luego, ¿no es cierto?,
hay una serie de otras circulares y características que no las vamos a ir mencionando en este momento, pero que son las que regulan la vigilancia epidemiológica y son las que estrictamente tienen que cumplir los prestadores para que esta característica se cumpla, ¿ya? Incluso, digamos, hay características, o sea, hay circulares de diciembre del 2021 respecto a la vigilancia epidemiológica que hoy día, digamos, supuestamente, porque esto es lo que pasa, con las normativas del Ministerio de Salud empiezan, ¿no es cierto?, a estar vigentes en el momento que se publican. Por lo tanto, teóricamente, nosotros a partir de enero del 2022 ya deberíamos, ¿no es cierto?, evaluar de acuerdo a la última normativa que está vigente del Ministerio de Salud. El programa lo que describe, digamos, en su generalidad, en la norma 124, primero es que hay indicadores obligatorios. Eso quiere decir que ningún establecimiento de salud puede dejar de medir un indicador obligatorio definido en la vigilancia epidemiológica que recién se acaba de actualizar por lo demás, ¿ya? Y si ellos pueden medir otros anexos, ¿verdad? Nosotros en el magíster muchas veces les recomendamos a nuestros alumnos que vigilen otras cosas también, o sea, que tengan otros indicadores, de acuerdo a la complejidad y al tipo de establecimiento de salud. Pero los indicadores obligatorios, si es que hacen la prestación, ningún establecimiento puede dejarlo de medir, ¿ya? Después, la segunda, digamos, la segunda condición del sistema de vigilancia es que tienen que tener métodos activos de recolección de datos. Y esto quiere decir que hay que ir a buscar el dato en el lugar donde se origina y que esto va en contra de lo que es la vigilancia pasiva. Vale decir que manden los datos al comité, al grupo de control de infecciones, a la enfermera de control de infecciones, al médico de control de infecciones. Entonces, dentro del sistema de vigilancia tienen que haber métodos activos de recolección de datos. Y la vigilancia tiene que contener definiciones que tienen que ser las mismas del ministerio y que también se han ido actualizando. Difusión, eso quiere decir que tiene que estar a mano de todas las personas que tienen que tomar las decisiones y tiene que haber una evaluación del sistema de vigilancia y en la última normativa, digamos, dice claramente que esta evaluación tiene que ser con una prevalencia, ¿ya? Uno podría tener, digamos, otros métodos de evaluación de la sensibilidad a la vigilancia, cuando son pocos pacientes, ¿verdad? Cuando es muy difícil que la prevalencia nos dé información, pero para eso tenemos que definirlo súper bien o defenderlo súper bien, debido, digamos, a que lo que dice la norma del ministerio es que hay que evaluar la sensibilidad con una prevalencia. Bueno, entonces, aquí hay otro tema, digamos, que es otra normativa que tenemos que tener en cuenta, que salió el año 2016, donde se publicó, ¿verdad?, un sistema de acreditación paralelo, que más bien es una forma que los servicios de salud en los hospitales públicos evalúen los programas de control de infecciones. Y que los hospitales privados de algunos hospitales o establecimientos privados de alguna manera también lo han hecho propio, ¿verdad? Porque realmente es una muy buena herramienta para poder evaluar los programas. Y acá salen los componentes mínimos básicos que tienen que tener los programas y que también tenemos que conocerlo para poder ir a evaluar esta característica, ¿ya? Entonces, ¿qué dice esta herramienta respecto a la vigilancia? Primero, que se tiene que revisar, ¿no es cierto?, las historias clínicas de los pacientes y ir a buscar los datos, ¿verdad?, de acuerdo a los criterios de notificación para las infecciones, al menos semanal. Eso quiere decir que si, por ejemplo, un establecimiento nos dice, mira, yo voy a ver a los pacientes una vez al mes, eso no nos sirve. O sea, lo mínimo es una vez por semana, ¿ya? Tiene que evaluarse la sensibilidad de la vigilancia, ¿verdad?, una vez al año,
tiene que difundirse los datos de la vigilancia al menos cuatrimestralmente. Esto quiere decir que los establecimientos tienen que tener al menos un informe cuatrimestral respecto a los datos de la vigilancia epidemiológica. Además, ¿no es cierto?, otra condición es que los prestadores de atención cerrada que tengan laboratorio de microbiología tienen que realizar 2 estudios de prevalencia al año, los meses de abril y septiembre, respecto a la resistencia o sensibilidad de los microorganismos que son, digamos, que producen infecciones o que son causantes de infecciones asociadas a la atención en salud, y su sensibilidad o resistencia a los antimicrobianos, que también están definidos en las normas del Ministerio. Y estos son, ¿no es cierto?, los microorganismos que en este momento, ¿no es cierto?, tienen que evaluarse en los sistemas de sensibilidad los meses de abril y septiembre. Además de lo anterior, no sé por qué esta cuestión no me pasa tan fácil. Además, ¿no es cierto?, de lo anterior, la vigilancia epidemiológica tiene complementos, que son en este momento, los vamos a ver después, la mortalidad, ¿ya? Y también recientemente la especificidad del sistema de vigilancia. Entonces, todo eso lo tenemos, ¿no es cierto?, que tener en cuenta cuando vamos a evaluar. Ahora, el primer elemento medible, ¿qué es lo que tenemos que evaluar ahí? Primero, ¿no es cierto?, que hay que tener un sistema de vigilancia activo, ¿ya? Y eso tiene que estar descrito en el documento de la vigilancia. Un sistema de vigilancia activo, ¿ya? También es selectivo por otras razones que ya tienen que ver, digamos, con las infecciones en sí. Pero tiene que ser un sistema de vigilancia activo donde se especifique claramente que el grupo de control de infecciones, el profesional de control de infecciones, y que acuérdense que cuando es un solo profesional de control de infecciones, tiene que ser enfermera, y este profesional tiene que ir a buscar el dato en el lugar donde se origina, ¿ya? Informe de vigilancia cuatrimestral. Entonces ustedes tienen que ver que exista un documento con el sistema de vigilancia que especifique, ¿no es cierto?, que es un sistema de vigilancia activa, que se van a hacer informes cuatrimestrales respecto a los resultados de la vigilancia, que tiene que estar la definición o los criterios de notificación exactamente igual como los describe el Ministerio en la última norma, ya que es de diciembre, creo que ahora sí es de diciembre del 2021. Después tiene que describir cómo va a ser el sistema de evaluación de la vigilancia epidemiológica, ya a través de prevalencia. Tiene que describir cómo se van a hacer los estudios de sensibilidad antimicrobiana de acuerdo también a las orientaciones del Ministerio, cómo se van a hacer los estudios de mortalidad asociada, y que antes era semestral y que ahora es mensual. O sea, ahora se orientó a los hospitales públicos que hicieran los estudios de mortalidad mensual y los subieran al CICARS. Y eso, digamos, nos hace ver que también esto cambió, o sea, antes era semestral y ahora es mensual. Además, cómo se van a notificar las infecciones y, ¿no es cierto?, los indicadores obligatorios. Antes, hasta diciembre del 2021, habían también indicadores condicionales, ahora no, ¿ya? Ahora son todos obligatorios. Por lo tanto, todos los indicadores que les voy a mostrar en un rato más, tienen que estar incluidos, ¿verdad?, en el sistema de vigilancia y descrito en el primer elemento medible, ¿ya? Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, que en el hospital el sistema de vigilancia es activo y selectivo, la detección de infecciones se realiza durante 12 meses al año y está a cargo de la enfermera control de infecciones, quien aplica criterios definidos para su notificación y obtiene la información por medio de visita a pacientes, revisión de los registros clínicos y radiológicos
y los registros del laboratorio de microbiología. En este sistema también, ¿no es cierto?, se tiene que describir cuáles son las frecuencias que van a ir a ver a los pacientes, como yo les decía, y qué es lo que van a hacer en estas visitas, para que nosotros podamos después evaluarlo en el tercer elemento medible, ¿ya? Ahora, yo les voy a nombrar algunas razones que nosotros hemos visto de no cumplimiento, ¿ya? Primero, que no está explícito en el documento que en el establecimiento existe un sistema de vigilancia activo, ¿ya? Que no se establecen cuáles son los responsables, que no se establece en qué consiste el procedimiento de vigilancia, vale decir, la frecuencia de las visitas, cómo las van a hacer, quiénes van a ser los responsables, etc. O se establece, ¿no es cierto?, que la notificación está a cargo de médico o personal de los servicios, porque esto ya sería un sistema de vigilancia pasivo, ¿cierto? Y que el médico debe validar la presencia o ausencia de una infección, que tampoco es un sistema de vigilancia activo. El criterio médico para notificar infecciones se sacó de la vigilancia, yo creo que el año 98, porque para que la vigilancia sea realmente una forma estandarizada de recolectar los datos, uno se hace en criterio de notificación. Bueno, hay muchas cosas que tienen que ver con el control de infecciones que aquí no lo podemos discutir en razón al tiempo, pero lo que ustedes tienen que saber es que para que sea una vigilancia activa, uno tiene que ir con criterios de notificación y no pueden haber múltiples criterios para poder notificar una infección. Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto?, aquí hay una forma para detectar las infecciones, se realizan visitas a las UPC, por ejemplo, 2 veces por semana y al otro servicio 1 vez por semana. Y además se revisan las fichas clínicas de los pacientes operados, sujetos a vigilancia, en forma mensual, y también el primer control para la vigilancia posalta, que es lo que dice, ¿no es cierto?, la norma del ministerio. Entonces, esto es una forma de un procedimiento de lo que es la vigilancia epidemiológica, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos encontrar como incumplimiento en las rondas de vigilancia? Por ejemplo, que no está explícita la visita de cada uno de los servicios donde existen pacientes sujetos a vigilancia, que son aquellos pacientes donde están los indicadores, ¿sí? No está explícito cómo se detectan las infecciones post-egreso, que ha sido, por lo menos digamos, en experiencia mía, yo creo como en 6 o 7 no sé, a ver, no sé si tanto, pero sí, en primera evaluación puede ser 6 o 7 que han quedado no acreditados por esta característica y que yo he encontrado este problema y en autoevaluaciones mucho, ¿ya? Y no está explícito quién reemplaza en periodo de licencia o vacaciones, ¿verdad? Acuérdense que la vigilancia tiene que ser continua, tiene que ser 12 meses al año, por lo tanto tiene que estar explícito y no pueden haber lagunas. Entonces, si yo tengo vigilancia 3 meses, después 3 meses no, y después 3 meses sí, no cumple la característica. Y acuérdense que acá, característica obligatoria 100%, cualquiera de los elementos medibles que no cumpla, significa incumplimiento de esta característica, ¿ya? Entonces, bueno, aquí está, ¿no es cierto?, cómo podría estar dentro de, y vamos a ir un poquito más rápido, cómo podría estar dentro del sistema de vigilancia descrito, ¿no es cierto?, cómo se van a hacer los informes de vigilancia, cuál es la información cuatrimestral, que en general tiene que tener por lo menos los agentes etiológicos, los brotes epidémicos, la comparación con estándares de referencia, la información anual y lo anterior más la sensibilidad antimicrobiana, mortalidad y prevalencia. Todo eso tiene que ir en los informes cuatrimestrales del sistema de vigilancia. Las razones de incumplimiento de los informes, ¿verdad?, es, por ejemplo, en el primer elemento medible, que no establece la frecuencia de los informes, no cuenta con informes en la frecuencia determinada, o no cuenta con la información completa de todo lo que se pide, que es la vigilancia, más los complementos que yo les mencionaba, ¿ya? Bueno, lo que yo les decía, que
en cuanto a los criterios de notificación, se tienen que usar los criterios del ministerio, no podemos usar otros criterios, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de infección de sitio quirúrgico, tiene que basarse en la última criterio que publicó el ministerio, ¿ya? Y yo tengo que comparar esas definiciones de caso o esos criterios de notificación con lo que publicó el ministerio, ¿ya? Entonces acá, obviamente las razones de incumplimiento pueden ser que no se definen los criterios para la notificación, o no se usan los criterios definidos, o no establecen los criterios para el resto de las infecciones que ellos vigilan, porque hay muchos que tienen indicadores que no son los del ministerio y no tienen definiciones para esos indicadores. Y en ese caso también esto estaría en incumplimiento, ¿ya? La evaluación del sistema de vigilancia, razón también de varios incumplimientos en esta característica, porque la gente no describe cómo va a evaluar el sistema de vigilancia, ¿ya? Y acuérdense que si se dice vamos a hacer una prevalencia una vez al año, tienen que describir cómo la van a hacer. No basta con decir voy a hacer una prevalencia, porque por ejemplo, una persona que no entienda infecciones no tiene por qué saber cómo se hace una prevalencia y de qué manera esa prevalencia describe o va a obtener el dato de la sensibilidad de la vigilancia, ¿ya? Entonces tiene que describir cómo se hace. Después, ¿no es cierto? Acá la razón de incumplimiento es porque no se hace, muchas veces simplemente ni se dice que se evalúa la sensibilidad de la vigilancia, o por ejemplo a uno le dicen, mira, el último estudio de prevalencia lo hicimos hace 4 años atrás, ¿ya? O este año no hicimos porque no teníamos tiempo. Ahí uno tiene que usar un criterio también, porque por ejemplo si vamos a hablar en julio y tienen programada la prevalencia para septiembre, uno lo que tendría que hacer ahí es mirar hacia atrás si en realidad los otros años han hecho, ¿ya? Y usar un poco el sentido común, pero ahí podríamos de alguna manera soltarle la característica porque tienen programada la prevalencia, pero si estamos en diciembre y no han hecho la prevalencia durante el año, bueno, claramente no han cumplido con este elemento medible, ¿ya? Respecto a la sensibilidad antimicrobiana, que es otro complemento de la vigilancia, también acá, ¿no es cierto?, necesitamos ver los estudios en abril y septiembre a los agentes etiológicos definidos por el ministerio y ver realmente, ¿no es cierto?, qué es lo que ha pasado y si tienen estudios de sensibilidad definidos por el microbiólogo, el laboratorio de microbiología, y tienen, ¿no es cierto?, qué ha pasado con estas cepas descritas por el ministerio. Razón de incumplimiento en general, lo que yo he visto por lo menos que no hacen estudios de sensibilidad, o que si lo hacen una vez al año, o lo hacen incompleto, o sin considerar cuáles son los agentes descritos por el ministerio. Aquí, ¿no es cierto?, los estudios de mortalidad, también, ¿no es cierto?, que antes eran anuales, o sea, semestrales, como le digo, y ahora son anuales, a partir de diciembre del 2021, que esto está a cargo del médico en control de infecciones, que tiene que hacer una auditoría. Esta, no se los no vamos a hablar, quizás si quieren hablamos un poco más con las preguntas, pero tiene que hacer una auditoría de todos los pacientes que se han muerto por infección y decir si esta muerte, ¿no es cierto?, es atribuible a la infección o está relacionada con la infección o no se relaciona con la infección. Ok, entonces esto también tiene que estar descrito hasta el 2021 semestral y a partir del 2022 mensual, ¿sí? Bueno, la razón de incumplimiento acá es que no se establece en el sistema de vigilancia que se van a hacer estos estudios de mortalidad y que no están comprendidos, digamos, dentro de los informes. Bueno, acá esta fue una presentación que hizo la superintendencia, que yo creo que todos ustedes la vieron, donde mostraron que la característica de la vigilancia epidemiológica era una de las que más
probablemente había, digamos, obtenido o había sido precursor de resultados de no acreditación, ¿ya? Y aquí está lo que ellos encontraron en sus, ¿no es cierto?, evaluaciones que hicieron sobre características obligatorias, y esto fue el año 2019, ¿sí? Y si ustedes miran, ¿no es cierto?, son bastante parecidos a lo que yo les mostré que habíamos encontrado nosotros, ¿sí? Bueno, ahora vamos al segundo elemento medible, que son los indicadores, ¿ya? Y aquí lo que tenemos que tener, ¿no es cierto?, es primero que estén todos los indicadores definidos por el ministerio. Segundo, que tengan el numerador, el denominador y amplificador de todos los denominadores, ¿ya? O sea, de todas las tasas, porque estos indicadores son tasas de infección. Y entonces tienen que tener las tasas de exposición única, que son la erioperatoria, endometritis, y las tasas de exposición mantenida en el tiempo, que son, ¿no es cierto?, todas las otras que están asociadas a dispositivos invasivos permanentes, ¿ya? Los umbrales tienen que ser en forma explícita, no pueden decir los umbrales definidos por el Ministerio de Salud. A lo mejor pueden poner una tablita con los umbrales, pero en el mismo documento, ¿sí? En el mismo documento los indicadores. No pueden decir vamos a usar los indicadores del ministerio, porque eso no significa nada, ¿ya? Y eso ha sido razón de incumplimiento, además porque eso es un elemento que se pide en esta característica, ¿ya? Los indicadores condicionales ahora no los consideremos porque ahora son todos obligatorios, ya a partir de enero del 2021, y bueno, hasta el año 2000, hasta el año 2019, no 2020, están los indicadores del 98, más hernia inguinal en niños y TUCUP en pacientes pediátricos y ITS asociada a PIC implantable, ¿ya? Ahora se agregaron otros que ya se los voy a mencionar, que son estos, ¿verdad? En donde están todos estos que yo les mencioné, ¿verdad? Más, ¿no es cierto?, tenemos endoftalmitis post-catarata, se incluyeron también desde el año pasado las infecciones del sistema nervioso central asociado a válvulas derivativas, y además, ¿no es cierto?, a partir del año 2022 se incluyeron otras tasas, que son agentes, digamos, resistentes de importancia en salud pública, partido por Díaz Cama, el SARS-CoV-2 en pacientes adultos y pediátricos, la infección de herida operatoria en bypass coronario, la infección de herida operatoria en tumores neuroquirúrgicos, que antes era un indicador condicional, y los dos indicadores ambulatorios, que son, ¿no es cierto?, la ITS en hemodiálisis y ITS en quimioterapia ambulatoria. Y se agregó otro complemento, que es la especificidad de la vigilancia, que tiene que hacerse en forma anual. Y esto tiene que hacerlo el médico, que tiene que tomar un caso, digamos, anual, o sea, un caso mensual, perdón, y máximo 4. ¿Qué? Perdonen, es un caso mensual o con un máximo de 4 casos mensuales, en donde tiene que comparar con los mismos criterios su notificación con la notificación de la enfermera o profesional de control de infecciones y hacer una proporción de la coincidencia, ¿ya? Esto es mejor que lo lean bien ustedes en la norma, pero para que ustedes sepan que también tiene que estar en el sistema de vigilancia a partir de enero del año 2022. Entonces, la causa de incumplimiento hasta ahora era no incluir en la totalidad los indicadores del ministerio, ¿ya? No incluir los umbrales en forma explícita y no incluir numeradores, denominadores y amplificadores de las tasas. También, ¿no es cierto?, es que no se hayan definido indicadores para todas las infecciones vigiladas. Por ejemplo, si no son las del ministerio, no definir, ¿no es cierto?, un indicador para ello y un umbral. O no se han definido umbrales para todas
estos indicadores. Ahora, errores comunes, que yo, bueno, esto más bien es un tema de infecciones que de acreditación. Considerar que se deben vigilar solo los indicadores del ministerio, porque esto es lo mínimo. Ahora, afortunadamente, se han ido agregando más indicadores. Pero otro error que antes ocurría y que ahora ya no va a poder ocurrir más, era no considerar los indicadores condicionales. Pero eso tenemos que evaluarlo hasta diciembre del año 2021. ¿Sí? A partir de enero del 2022 ya todos son obligatorios. Último elemento medible. Tercer elemento medible. Existe constancia que se ha realizado la vigilancia en forma periódica. Ahora, si ustedes encontraron que lo anterior era complejo, esto es 1000 veces más complejo, porque acá tiene el prestador que poder demostrar que todo lo que dijo en el primer elemento medible, que es el procedimiento de vigilancia, lo está haciendo. Espérenme que voy a prender la luz porque yo creo que no me ven. Espérenme un poco. Ya, ahí está. Entonces, que todo lo que están haciendo realmente lo hacen. Y acá, entonces, uno tiene que comprobar, ¿no es cierto?, que todo lo que se declara tiene que ser constatable, ¿ya? Entonces, tienen que poderse constatar la vigilancia activa, vale decir, que se hacen las rondas de vigilancia de acuerdo a lo que está descrito, que la responsable de la ronda de vigilancia es un profesional de control de infecciones y que la notificación la hace el profesional de control de infecciones. Que los informes de vigilancia estén tal como decía en el primer documento medible. Y lo mismo los informes de sensibilidad, la prevalencia, la mortalidad y la notificación de infecciones. Entonces, esto era lo que yo les decía. ¿Qué debemos demostrar? Lo que yo les decía, que tienen que saber, las notificaciones tienen que estar hechas por el personal de infecciones, que el personal de infecciones realiza rondas de vigilancia y que todos los pacientes que están en vigilancia efectivamente los van a ver, ¿ya? Y que se realiza vigilancia posalta de infecciones de sitio quirúrgico. Y eso tienen que demostrarlo igual. O sea, la enfermera de control de infecciones o el profesional de control de infecciones revisa la ficha al primer control y ve si es que tiene o no tiene infecciones de acuerdo al procedimiento. Y que existe también registro de denominadores, que eso lo tienen que hacer en los servicios, y registro de las rondas de vigilancia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago yo? En realidad, porque aquí cada uno puede encontrar el método que quiera. Lo que yo hago es que en general selecciono un mes, ¿ya? Un mes por año si es una reacreditación o un mes si es que es una acreditación, primera acreditación. Entonces, en ese mes reviso, ¿verdad?, las rondas, primero reviso el censo y veo todos los pacientes que están en vigilancia. Y veo las rondas de vigilancia. Primero que se hicieron todas las rondas de vigilancia según lo que está escrito, y luego veo que todos los pacientes que estaban en vigilancia o que tenían condiciones de vigilancia, por ejemplo, que están en ventilación mecánica, catéter venoso central, etcétera, efectivamente lo fueron a ver, ¿ya? Y tienen un registro que lo fueron a ver y una firma responsable, la enfermera control de infecciones, ¿ya? Después veo en ese mismo mes la estadística de las infecciones, o sea, la estadística de cirugía en el fondo, y saco todas las cirugías que están dentro de los indicadores del ministerio, y lo que hago entonces es ver que todas esas cirugías fueron revisadas el primer control y que hay un registro, por ejemplo, que si el paciente no se controló, el paciente entonces, hay un registro y dice el paciente no se controló acá. Ok, ¿ya? Y también yo me voy, y después yo hago evaluación indirecta. Voy a los resultados del laboratorio de microbiología, veo todos los que son agentes etiológicos de importancia, veo en la ficha si es que tenían infecciones y de ahí veo si es que esa infección se notificó o no. Y también, ¿no es cierto?,
uno puede hacer esa evaluación indirecta con la infección de herida operatoria, sobre todo en lo más complejo, que es prótesis de cadera y hoy día bypass coronario, ¿sí? En las notificaciones uno solicita las notificaciones y ratifica el responsable de la notificación para ver que sea la enfermera o profesional de control de infecciones, ¿ya? Y lo mismo en métodos, hoy día es casi todo digital, ya uno es más fácil acceder, porque antes era un cacho pedir ficha y toda la cosa, no encontraban nunca los datos, tenían miles de archivadores, era terrible, pero menos mal que nos hemos ido digitalizando y que ha sido mucho más fácil en estas últimas acreditaciones. Esta es una típica hoja de notificación, ¿ya? Bueno, esto es lo que yo hago en realidad, con los resultados del laboratorio de microbiología, ¿verdad? Pido cultivos positivos de orina y hemocultivos, ¿verdad? Y veo agentes que son típicamente intrahospitalarios. Entonces que uno dice, bueno, este paciente tiene una infección, ¿verdad? Y ahí me voy a la ficha y veo si es que tenía la infección y si esta infección estaba notificada o no, ¿ya? Bueno, esto yo creo que dejémoslo para las preguntas, para no usar más tiempo y dejar la palabra al doctor Nerselle, que en el fondo esto es como yo veo las rondas de vigilancia. Aquí hay unos registros de cómo se ven las rondas de vigilancia, o hay miles de formas de que tienen registrados los prestadores, ¿ya? Algunos los tienen digital, otros los tienen en iPad, otros los tienen en papel, da lo mismo. La cosa es que yo pueda verificar que se hicieron las rondas como ellos dijeron, y segundo, que todos los pacientes sujetos a vigilancia realmente lo fueron a ver, ¿ya? Este registro de denominadores en general lo hacen los servicios clínicos, donde ven los días catéter, ¿verdad? Los días, digamos, catéter urinario, catéter venoso central, ventilación mecánica, y eso está registrado para que uno pueda ver y ver si es que realmente las tasas coinciden, ¿ya? Y bueno, esto es lo que yo les decía, la vigilancia posalta. Bueno, esto también ya lo vimos. Y sí, esto también ya lo vimos. Bueno, esto es lo que dijo la superintendencia, que más o menos, ¿no es cierto?, coincide con lo que nosotros hemos encontrado, que no se cumple la periodicidad de la vigilancia, que uno no puede constatar las rondas de vigilancia, que muchos pacientes que tenían procedimientos invasivos no los fueron a ver, que encontraron infecciones. Ahora uno puede encontrar un par de infecciones no notificadas, o sea, eso está bien. El tema es que de repente uno encuentra 20 infecciones, por ejemplo, en un mes que no fueron notificadas. Entonces eso ya no podemos dar por cumplida esa característica. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la vigilancia es un componente crítico de los programas de control de infecciones, hipercrítico, ¿ya? Y está muy bien que se evalúe bien, ¿ya? Y que se evalúe y que aprendamos realmente a evaluar la vigilancia epidemiológica. En verdad, digamos, es complejo, realmente es complejo, y hasta para uno, digamos, que ha trabajado 30 años en control de infecciones, muchas veces le sale difícil. Ahora, afortunadamente, entre los evaluadores hay mucha gente joven que tiene ganas, que tiene fuerza, ¿verdad? Y que le gusta este tema, ¿ya? Y que, bueno, que con los cursos que hemos hecho nosotros en esta materia, digamos, en cómo acreditar los programas de control de infecciones, más las clases, más un montón de cosas, hemos ido permeando el tema para que realmente la gente sepa cómo hacerlo. Si saben cómo hacerlo, bueno, la evaluación va a salir bien, sin duda. Entonces constituye una de las características obligatorias complejas del sistema de acreditación. Yo diría que es la más compleja, la más difícil de evaluar. Y yo, como le digo, llevo añísimos de evaluadora, tanto en control de infecciones como en esto, en la acreditación nacional, y realmente una característica muy compleja. Tiene dificultades tanto en aspecto de cumplimiento como de constatación, y se requiere conocimiento sólido tanto del prestador como del evaluador. Bien, eso era lo que yo les quería decir con respecto a esta característica, y bueno, le doy la palabra al doctor Nerselle para que siga con la otra característica que también es compleja, quizás un poco menos que esta, y que ha causado menos problemas, pero también es bien compleja de evaluar, que es la GCL 3.3. Les agradezco y nos vemos de nuevo para las preguntas.
Bueno, esta característica es interesante porque los que trabajaron mucho tiempo en control de infecciones se habrán dado cuenta que es muy fácil, no sé si muy fácil, hacer normativas, indicadores, es relativamente sencillo, pero evaluar que se cumpla lo que uno normó es lo que muchas veces cuesta. Y en ese sentido, esta característica tiene ese sentido, que en el fondo es evaluar lo que uno mismo dijo que había que hacer. Vamos a revisar algunos antecedentes de ello, vamos a revisar la normativa vigente que aplica también a esto, y finalmente para terminar con la metodología de contratación y cuáles serían las causas más frecuentes de incumplimiento. Así que bueno, fundamentalmente esta característica tiene como objetivo que uno evalúa si realmente las normas que tiene el prestador se están cumpliendo. El atributo que está en el manual. Solamente yo quiero ahora verlo con más detalle desde el punto de vista de los elementos medibles. Y bueno, recordar que en el primer elemento medible están descritas una serie de normativas mínimas que debe cumplir el prestador, y ahí están las clásicas de precauciones estándar, de aislamiento y de algunas localizaciones, como por ejemplo herida operatoria, endometritis, y también la de invasivo de larga duración, como serían los catéteres vasculares tanto centrales como periféricos y urinarios. Y también remata este primer elemento medible con el uso de antiséptico y desinfectante y los responsables. Ahora, el segundo elemento medible es los indicadores y umbrales de cumplimiento, y acá lo que se pide es que haya constancia, que se evalúe en forma periódica el cumplimiento de los indicadores. Ahora, eh, quizá una cosa es bueno recordar, que el requerimiento normativo es específico por cada punto de verificación, porque obviamente si un establecimiento no tiene maternidad, obviamente que no va a aplicar la norma de precaución de endometritis. Y al mismo tiempo no tiene por qué estar en todos los servicios una normativa que aplica solamente en algunos. Entonces, en ese sentido, no todas las normas aplican en todos los puntos de verificación. Ahora, ¿de dónde podemos sacar literatura para evaluar esta normativa? Primero, uno tendría que tener claro qué tipo de institución tiene uno y qué tipo de paciente se atiende, porque de los tipos de paciente y de los procedimientos aparecen las necesidades de las normativas que uno debería tener en cada lugar. Y por eso entonces va a depender mucho de qué se atiende. Bueno, probablemente a usted le ha pasado muchas veces que usted ve una normativa que es, por ejemplo, de una red, y salen normativas que no tienen por ningún punto que aplicar en algunos de los prestadores que usted está evaluando, sobre todo los que son de atención abierta. Bueno, y eso ahí uno se da cuenta que habría que haberlo hecho un poco más personalizado. Ahora, aquí hay un listado por lo menos de 4 normativas que ustedes deberían tener siempre presente para ver cuáles son los contenidos de ellos. Y ahí estarían las precauciones estándar, la norma técnica de prevención de infección de herida operatoria, que está actualizada en 2017. También hay 2 de recomendaciones sobre aseo y desinfección de superficies ambientales. Una que es de 2018 y una que es relativamente reciente, el año pasado, de octubre del 2021. Y también hay otra que a lo mejor a veces pasa desapercibida, que es las recomendaciones en infecciones respiratorias asociadas a dispositivos invasivos, que es del año 2020. Por lo tanto, estas que son las relativamente más recientes, uno debería considerarlas en el momento de revisar si es que cada una de ellas cumple con lo que tiene el prestador. En esta primera, por ejemplo, de las precauciones estándares, tenemos varios puntos que son importantes y relevantes a considerar cuando uno lo evalúa la norma local. Higiene de manos, uso de guantes, protección facial, uso de delantal, prevención de pinchazo y corte con artículos afilados. Y muchas veces se va quedando esta: higiene respiratoria y buenos hábitos al toser y estornudar, que esta se incluyó por la famosa gripe aviar, que finalmente hoy día ustedes ven que se aplica mucho con el SARS-CoV-2. Y lo otro importante también, que esté el manejo de equipos de desecho y ropa de paciente y las inyecciones seguras. Yo diría que estas 3 últimas uno ve que con alguna frecuencia no la tienen los prestadores. Ahora, esa, como ustedes ven, es relativamente antigua. La otra de herida operatoria, que es del 17, tiene varios elementos también importantes de considerar, que también deberían estar incluidas en la normativa local.
Y no sé si usted en este punto, los que tienen más experiencia en control de infecciones, para no leer cada una de ellas, es que aquí falta una parte que es bien relevante en el caso de prevención de infección de herida operatoria, que es la normoglicemia. Un punto que es tan relevante, sin embargo, aquí falta. Bueno, si la tienen localmente, mejor todavía, pero no pueden dejar de tener todos estos puntos que están acá, y para efecto de dejar más espacio para preguntas, me la voy a saltar. Y la otra tiene que ver con la parte de desinfección de superficies ambientales, que básicamente habla de los métodos de limpieza y desinfección, fundamentalmente por agentes químicos de nivel bajo a medio, y cómo se aplican, y también habla en parte de las tecnologías sin contacto automatizadas, no haciendo ninguna, digamos, recomendación respecto a ello, por cuanto muchas de estas no tienen ninguna validación con estudios, con ensayos clínicos o similares. Lo otro importante es cómo uno va a supervisar la limpieza y la desinfección, y también cómo va a evaluar el resultado de la limpieza. Y básicamente acá lo que hace mención respecto a todos estos dispositivos nuevos que miden, digamos, fundamentalmente fluorescencia, o de alguna manera también con estos métodos que detectan cuando hay materia orgánica. Cualquiera de ellos puede ser importante y suficiente. Ahora, eso era en cuanto al primer elemento medible. ¿Qué pasa con el segundo elemento medible? Y esto afortunadamente ha ido mejorando con el paso de los años. Lo primero, en el indicador digamos, el que uno eligió de toda esta normativa que aplican en cada punto de verificación, uno eligió uno, y uno debiera pensar elegir el más relevante o el más adecuado para ese punto de verificación. Entonces, este indicador debería ser pertinente a la norma que uno está evaluando. Por lo tanto, si uno revisa cualquier normativa de prevención, este indicador tendría que dar cuenta de ese punto. Después, que sea pertinente al documento, y por lo tanto, que lo que va a medir esté inserto en el documento. Por lo tanto, que dé cuenta de algunos de los aspectos más relevantes del documento. En ese contexto después les voy a dar algunos ejemplos. Después, respecto a la fuente de datos, es decir, cómo uno recolecta la información de ese indicador, por ejemplo, la pauta de cotejo. Ahora, la pauta de cotejo debería fundamentalmente medir los aspectos que son críticos en el cumplimiento de esa norma. Muchas veces se coloca que la persona, digamos, se presente, o que le informe al paciente que la va a supervisar, cuando en realidad no es el punto relevante. Eso, yo creo que eso es parte de cualquier supervisión, pero aquí lo relevante es que se midan los aspectos que son más relevantes respecto a la prevención de infecciones. Por lo tanto, la pauta de cotejo tiene que reflejar entonces esos aspectos relevantes. Y lo otro relevante es que el indicador que uno elija sea pertinente al tipo de paciente que se atiende en ese lugar. Y en ese contexto aquí la observación tiene que ver con aquellos indicadores que son transversales. Por ejemplo, es muy poco probable, salvo que sea muy mal indicador, que el que uno elija aplique en todos los puntos de verificación, en todos los servicios. Por ejemplo, cuando uno ve la técnica de higiene de mano, que es un indicador de salvataje, porque en realidad no es el punto clave cuando uno está preveniendo infecciones, porque uno está evaluando a los que se higienizan las manos. Pero no, puede ser un 10%, un 20%, un 40%, un 50% en el mejor de los casos. Pero no está evaluando que la gente cumpla con ese requerimiento en todos los procedimientos donde aplica. Entonces uno no habla esa técnica de lo que pasa con los pacientes quirúrgicos, pediátricos, de medicina, de pabellones quirúrgicos, quirófanos, de urgencia, obstétricos, neonatos. O sea, cuando cada uno de esos lugares tiene riesgos tan particulares, que es mucho mejor buscar algún indicador que aplique a cada uno de ellos. Aquí algunos ejemplos de indicadores útiles. Por ejemplo, en pacientes quirúrgicos, el cumplimiento de la normoglicemia al ingreso, o que haya preparación de la piel previo a subir al quirófano. En los pacientes pediátricos, por ejemplo, cumplimiento de las precauciones estándar o de aislamiento. En los de medicina, por ejemplo, cumplimiento de indicación médica,
de la mantención del catéter urinario y también de cuándo se retira. Y uno podría agregar aquí también otros invasivos, por ejemplo, de la vía venosa. En pacientes, por ejemplo, en pabellones quirúrgicos, en vez de medir la calidad o la técnica del lavamanos quirúrgico, mejor ver qué pasa con la profilaxis quirúrgica, con la normotermia, con la preparación de la piel, con normoglicemia. Se digan, en cada lugar hay indicadores que son mucho más pertinentes y dan mucho más cuenta de los riesgos que son propios de cada uno de esos lugares. En urgencia, por ejemplo, cumplimiento de precauciones estándar, oportunidad de higiene de manos. En pacientes obstétricas, el cumplimiento del número de tacto, la preparación de la piel. Y en neonato, cumplimiento de precauciones estándar de aislamiento. Se fija, cada lugar podría tener indicadores mucho más adecuados a lo que uno quiere medir en cada uno de esos lugares. Ahora, haciendo un resumen muy rápido de cada uno de estos tres elementos medibles, ¿qué es lo que uno podría encontrar como causas de no cumplimiento? Primero, que el documento no estuviera actualizado de acuerdo a la normativa vigente por el Ministerio de Salud. Y por eso es tan relevante que la gente que trabaja en control de infecciones o los que evalúan esas características estén viendo en la página del Ministerio de Salud la actualización de normativa, de manera que estén al tanto de lo que realmente tienen que evaluar. Entonces, en cuanto a los indicadores, es cuando no son pertinentes al documento. Muchas veces uno ha visto, esto ha mejorado mucho en todo caso, en las primeras evaluaciones que medían algo que no tenía nada que ver con lo que decía el documento, o porque no era pertinente al punto de verificación. Piensen ustedes, de repente cuando hay unidades médico-quirúrgicas, si eligen solamente un indicador, va a ser difícil que mida todo lo que pasa con esos pacientes, porque hay pacientes que le aplicaría un procedimiento y otros que no le aplicaría. Entonces hay que tener cuidado en que si no aplica, que uno busque más de o algo que sea común a todos los pacientes. Ahora, en la medición, como dice ahí, en los servicios médicos quirúrgicos diferenciados, es probable que el indicador que uno usó no está reflejando lo que pasa con todos los pacientes, o que los ítems que están en las pautas no están incluidos en la normativa. Muchas veces agregan cosas que no son muy relevantes, que son más de tipo administrativo, más que de prevención de infecciones. Y lo otro que puede ocurrir con las pautas es que no sean trazables. O sea, hay muchas pautas, pero uno no sabe ni a qué paciente se le aplicaron cuando corresponde a aspectos relacionados con el paciente, por ejemplo, profilaxis quirúrgica, o no son trazables en el personal porque si la persona tenía que higienizarse las manos, no se sabe a quién se le aplicó. Entonces, eso puede ser un aspecto que incluso uno podría hasta pensar que a lo mejor se están inventando pautas, y por eso es que es más importante por lo menos colocar las iniciales del evaluado. Ahora, como conclusión rápida, porque yo creo que aquí lo más importante es hacer las preguntas y las dudas que hayan, es mantener actualizadas las normativas locales de prevención de infección en base a la norma del MinSal. Ya tanto Pola como yo le estamos diciendo que hay normas que son relativamente recientes, que se han actualizado hace poco, y por lo tanto hay que revisarlas. Y eso que no hemos querido profundizar en el tema de COVID, porque ahí sí que hay una gran cantidad de normativa que tiene que ver fundamentalmente con todo lo que es higienización de manos, con los elementos de protección personal, que afortunadamente en el país, por la gran presencia de los programas contra las infecciones, ha sido una fortaleza enorme que hemos tenido tanto en prevención de infecciones en los pacientes como en el personal. Ahora, segunda conclusión es que uno debiera seleccionar indicadores útiles para evaluar la normativa y no los fáciles. Porque fíjense que los fáciles, con ellos trabaja lo mismo, no sirven de nada. Por lo tanto, uno debería estimular por lo menos que en la siguiente oportunidad, en los siguientes periodos, busquen algo que sea más relevante. Y por último, también asegurar que las pautas de cotejo midan lo que sea más relevante para esa norma y que sean pertinentes tanto a la norma como al punto de verificación. Y de esa manera uno consigue el objetivo inicial de la acreditación, que en el fondo es que teniendo un buen documento, habiendo buscado cómo medirlo y dónde medirlo, realmente uno tenga cuenta de lo que está pasando con la calidad de atención de los pacientes. Así que eso es lo que tenía yo para esta oportunidad. Entonces, para dejar paso a las preguntas.